Bueno, Dios les bendiga. Saludo a los que nos están viendo por medio del internet. Hoy vamos a comenzar lo que es la introducción a la primera epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro, hoy nos vamos a quedar en la introducción. Yo le he titulado Introducción a la epístola del sufrimiento. Hoy en día es una realidad el sufrimiento que vemos, o sea, estaba leyendo yo en estos días los hermanos, hermanos en Cristo en Vietnam comunista, donde estas personas, estaba viendo yo, se les están, el gobierno les está quitando la electricidad, les está quitando sus tierras. Toda ayuda del gobierno es quitada a la que se enteran que son cristianos. Por ejemplo, si han recibido alguna ayuda, entonces se la quitan y se la cobran porque le han estado robando a la comunidad. ¿Por qué? Porque al ser cristianos ya no tienen derecho y al traicionar su costumbre. Esto sonará una cosa bien extraña para nosotros aquí en nuestros países, en Estados Unidos y tal vez en la mayoría de países de Hispanoamérica, pero esto es una realidad. O sea, a veces hablamos de la persecución a los cristianos y creemos que eso es algo del pasado, que ocurrió en los primeros siglos nada más y que en la actualidad eso no está ocurriendo. O sea, por eso es que vemos a veces personas hablando, los que se dedican simplemente al tema de escatología, lo cual yo creo que se debe de hablar más acerca de la segunda venida de Cristo. Es un tema principal, es una verdad fundamental del Evangelio, pero cuando tú te estás concentrando en el tema de que si la gran tribulación, que si va que escapes de la gran tribulación, porque eso es lo más terrible que le puede suceder a los cristianos, me parece que están ignorando completamente la historia de la iglesia, los miles de cristianos que han muerto y que siguen muriendo por causa del Evangelio, y para ellos es una gran tribulación eso. O sea, que a ti te maten tu familia, que a ti te maten tus hijos, o sea, que a ti terminen encarcelándote y decapitándote como está ocurriendo en muchos de estos países musulmanes, o quemándote vivo, como está ocurriendo en algunos países de estos como en la misma India y en países africanos, donde están quemando a los cristianos dentro de las mismas congregaciones vivos. O sea, ¿qué más, humanamente hablando, qué más terrible puede sucederle a estas personas que eso? O sea, entonces cuando estamos hablando constantemente de que escape una gran tribulación, no, pero es que la tribulación son los juicios de Dios y va a caer esto. ¿Cuántos cristianos no mueren en medio, ahora mismo, en medio de estos, en el momento que estamos grabando esto? Recientemente hubo un huracán aquí en la Florida y ha dejado veía yo el testimonio de una cristiana sola con sus hijos, sobreviviente de cáncer, 5 operaciones ha recibido y ahora lo perdió todo. Tenía su casita o un tráiler, creo, lo perdió todo, completamente todo. Está básicamente con la ayuda que le está atendiendo la iglesia. O sea, esto es una realidad. Montones de cristianos mueren en terremotos. Así como el sol sabe, Jesús dijo que el sol sabe y la lluvia sale sobre malos y buenos, también en estos desastres naturales, también mueren muchos creyentes. Entonces, ¿y quién controla todos estos desastres naturales? Es Dios quien controla. O sea, esta es la realidad. Dios es quien está en control de todo esto. ¿Por qué hablo? Porque es una realidad que a veces se ignora mucho en las iglesias, la realidad del sufrimiento. Cristianos mueren de cáncer, cristianos tienen enfermedades terribles. O sea, cristianos mueren en accidentes, son asesinados, son perseguidos, como dije, en la actualidad, en lo que es ahora mismo, y le estoy hablando de Vietnam porque estaba leyendo, yo les recomiendo a los que el Ministerio de la Voz de los Mártires, están en Facebook, pueden buscarlo. Los que hablen inglés, ellos tienen una revista que envían mensualmente completamente gratis, en la cual uno se puede enterar, La Voz de los Mártires. Y ahí uno puede enterarse de lo que está ocurriendo a través del mundo. Muchos cristianos están siendo masacrados.
Leía yo nuevamente el caso de esta mujer. Un matrimonio vino a Cristo en Vietnam. Empezaron a perseguirlos, empezaron a amenazarlos, las autoridades a amenazarles. Ellos se reunían en su casita, estas personas empiezan en estas tribus a hablarle a otros, y empezaron a hablarles a otros, y empezaron familias a convertirse, y empezaron a reunirse un pequeño grupo en su casa. Cuando se enteraron las autoridades o el jefe de la tribu, rápido los amenaza, les obliga a tener un altar pagano. Al notar, ellos primero mantenían su fe un poco oculta, pero ya al notar que no tenían el altar que ellos mismos habían derribado, pues los obligaron a poner otro altar. Y así siguen las amenazas hasta el momento que entonces le cortan la electricidad. Le cortan la electricidad, le empiezan a quemar sus cosechas, sus terrenos, le empiezan a robar. Y cuando ellos van y denuncian esto al frente de las autoridades, dicen: ustedes como cristianos no tienen derecho a ser defendidos por la policía o la autoridad. Esto está pasando en pleno siglo XXI. Y a mí me da mucha tristeza ver que esto no se menciona en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias hablando de que si por el examen de mi hijo, que si a fulanito le duele el callo, que si al otro esto, que si... increíble cuando estas cosas están sucediendo. En las iglesias que he estado, muy pocas veces, es que las puedo contar con los dedos de una mano, que yo he oído que se ore por estos hermanos perseguidos. Pues esta familia que le dije, después de eso, al hombre, mientras la hermana estaba trabajando, su esposa estaba trabajando, buscándosela como pueden, pues al hombre lo cogieron y le dieron una paliza. Le dieron una paliza, que se golpeó la cabeza, lo llevaron al hospital y en el hospital ya estaba muerto. Pues no se buscó al asesino, no se buscó culpable, porque el hombre, al enterarse que era cristiano, rápido suspendieron toda investigación. O sea, esto es una realidad. Ahora está esa mujer con sus hijos, sin ninguna ayuda del gobierno, sin ninguna, ella no puede buscárselo. O sea, básicamente dependiendo de ministerios como el de La Voz de los Mártires, que les ayuda en lo que pueden, porque es muy limitada la ayuda. Es muy limitada la ayuda porque el mismo gobierno no les permite, como le dije, electricidad, recibir ningún beneficio. Esto es una realidad. O sea, no quería alargarme en esto, pero es una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Él no dijo pero decreta. Él no dice pero pisa al diablo. No, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces, así como a muchos cristianos les gustan reclamar muchas promesas de prosperidad, hay una promesa que es una realidad, que es que en el mundo, mientras estemos aquí en este mundo caído, vamos a pasar aflicciones, y muchas veces por causa de la palabra. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces yo veo que hoy en día este tema se habla muy poco, igual que el tema de la santidad, igual que el tema del autoengaño, igual que el tema del pecado, del infierno. Se habla muy poco hoy en gran parte de los púlpitos hoy en día, pero también el problema del sufrimiento. La realidad es que los cristianos sufren. Es una realidad. O sea, el hecho que seamos cristianos no significa que ahora vamos, como enseñan estos falsantes, decretando y reclamando y dando 7 vueltas aquí, y que no vamos a tener problemas. No, los cristianos se enferman. Los cristianos mueren de cáncer terminal. Y por más que decreten, si no es la voluntad de Dios quitarlo, no lo quita. Y alguien puede decir: no, es que siempre es la voluntad de Dios quitar la enfermedad. No, Señor, no siempre es la voluntad de Dios quitar la enfermedad. No lo es. Porque entonces, ¿qué Dios estamos sirviendo si Él quiere quitar la enfermedad, pero por cualquier motivo no puede? No, es que Dios tiene planes. Y está bien, como leía yo en un libro esta mañana, que a veces nos preguntemos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vemos, por ejemplo, ahora una familia cristiana que ha perdido todo en un huracán, en un tornado, y encima viene otro encima? ¿Por qué? Pues yo creo que son preguntas genuinas.
Y como cristianos debemos de preguntar y debemos de orar, y eso muestra que nos preocupa lo que le pasa a otros hermanos. Lo que nosotros no podemos es cuestionar a Dios en el sentido de tratar de sentar a Dios en el banquillo. O sea, como entonces ya acusándolo. ¿Por qué tú hiciste esto? Si permitiste esto es porque no tienes amor o porque no te importa. No. Dios es amor, Dios es justo. Y aunque nosotros no entendamos en el momento el por qué Dios envía o permite ciertas situaciones, tenemos que entenderlo que no va en contra de su justicia y no va en contra de su amor. Entonces el propósito porque vamos a estar estudiando esta primera epístola de Pedro es porque trata específicamente con esto, con el sufrimiento. Muchos cristianos cuando viene el sufrimiento a sus vidas no saben cómo bregar con él. O sea, se vuelven, como decimos, un 8. Algunos cuestionan a Dios. Y más con la clase de teología que hay en algunas iglesias. Y quiero hablar brevemente la teología porque leí un disque pastor hablando de que no hace falta el conocimiento ni la teología, que lo que hay es simplemente imitar la conducta de Jesús. Primero, tú no puedes imitar la conducta, o sea, para ser salvo hace falta el conocimiento del evangelio y teología significa el estudio de las cosas de Dios. O sea, no confundamos estudio académico, lo cual está bien el que lo pueda hacer, pero no es necesario, eso es opcional. Pero el conocimiento general acerca del evangelio, de la Biblia, el estudio acerca de Dios, que es lo que significa teología, es necesario para cada cristiano, no para pastores solamente. Cada cristiano debe de ser un teólogo. Cada creyente debe de ser un teólogo. O sea, porque debe de tener conocimiento acerca de Dios. Pero esta ignorancia es lo que lleva a muchos cristianos cuando vienen las pruebas a cuestionarse, ¿está verdaderamente Dios en control? Bueno, en algunos sitios, pues según que no tienen ni conocimiento ni teología de nada, una teología errada, pues piensan que es el diablo el que ocasiona estas cosas. Ah, no, esto es el diablo, no es Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero es el diablo el que... el diablo no puede hacer nada que Dios no permita. Y si Dios lo permite, o sea, todo está bajo la soberanía de Dios. Eso lo vemos en el libro de Job. Claramente el diablo tiene que pedirle la autoridad y el permiso de Dios. Y cuando leemos, el que trae a Job en todo este lío es Dios, no es el diablo. Dios sabe cómo el diablo va a reaccionar. Y es Dios quien le dice, oye, no has considerado a mi siervo Job. O sea, es Dios quien mete en este asunto a Job. El diablo actúa de acuerdo a su naturaleza, pero bajo el permiso y autoridad de Dios. La semana pasada, cuando estábamos hablando de la caída de un creyente, el caso de Pedro, vimos que antes de Pedro ser zarandeado por el diablo tuvo que pedir permiso. Jesús le dijo, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Satanás no puede atacar ni tocar a nadie que Dios no le dé la autoridad. Ni siquiera pudieron entrar aquellos demonios a unos cerdos sin la autoridad de Cristo. Entonces esto es importante, por eso es tan importante el conocimiento. Y esto es lo que a mí me da gran tristeza, ver la ignorancia que hay dentro de los evangélicos, de los cristianos llamados pueblo de Dios. Una ignorancia tremenda, un analfabetismo bíblico terrible. Entonces muchos cuando viene la prueba, como le han dicho, no, ahora tú decreta, ahora tú declara, tú eres hijo de Dios, eres un hijo de un rey. Y Dios quiere que tú tengas salud, que tú tengas dinero cuando viene el azote, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la desgracia, en la forma que sea, no saben y cuestionan. Y algunos piensan pues que han sido engañados, que le han vendido gato por liebre. O sea, porque esto no es lo que a mí me dijeron cuando yo vine al Evangelio. A mí me dijeron, ven a Cristo para que Cristo solucione todos tus problemas, que es el anzuelo que se le está tirando a muchos. No, ven a Cristo, ven a Cristo. Si tú reconoces que eres un pecador, que la ira de Dios está sobre ti y que no hay manera de que tú te puedas salvar, tú tienes que venir a Cristo confiando en Él en arrepentimiento y fe. No para que solucione tu problema matrimonial, no para que solucione tus hijos rebeldes, no para que solucione tu estado de salud o tu estado migratorio o cualquier otra cosa. Esos son los panes y los peces, esos son la añadidura, lo cual Dios, si es así su voluntad, puede solucionar.
Pero traer las personas que vengan a Cristo por los panes y los peces es un error, porque Dios puede sanar el cuerpo, como Dios puede arreglar el matrimonio, como puede ser que la situación empeore. Aquí la garantía es que los pecados son perdonados. Entonces, muchas personas cuando se enfrentan a estos sufrimientos, a estas situaciones, en verdad se quedan desconcertados, no saben, y tristemente muchas de las iglesias hoy en día no saben cómo tratar. Los mismos líderes, pastores, ancianos, diáconos, no saben cómo aconsejar, cómo tratar, cómo ministrar en estas situaciones. Antes los pastores, antes no habían psicólogos, ni psiquiatras, ni nada de eso. Todas estas cosas las arreglaban los pastores porque se entienden que en la mayoría de los casos son situaciones espirituales. ¿Y por qué hoy en día no es así? Bueno, gran parte, hay que reconocerlo con tristeza, es que hoy en día muchos de los pastores y líderes no están preparados. No están preparados bíblicamente. En un caso de cualquier cosa meten que es el diablo, que es una opresión, que hay que hacer un exorcismo, cuando muchas veces tratar con el pecado es tratar con hábitos pecaminosos. Cuando es una situación de lo que puede ser una tragedia, una persecución, lo que sea, es ver la mano de Dios obrando, es cómo bregar nosotros en medio de las pruebas y el sufrimiento. Y eso es lo que nosotros en las próximas semanas vamos a estar estudiando, porque Primera de Pedro es escrito a personas que están pasando el sufrimiento, que están bajo la persecución, que están sufriendo. Y vamos a ver cómo esta primera epístola de Pedro, pues, nos va a ministrar a nosotros y a todas esas personas que están en situaciones difíciles, creyentes, que es algo normal que el cristiano pase por pruebas y sufrimiento. No es anormal, lo anormal sería que no pase. Es normal que la iglesia pase los creyentes pasen por este tipo de situaciones. Así que hoy, como dije, vamos a quedarnos en la introducción. Voy a simplemente darle una información acerca de lo que es la epístola de Primera de Pedro. Comenzamos. Primera de Pedro es una de las 7 cartas católicas. Católicas o católico significa universal. La iglesia de Jesucristo es católica porque es universal. El problema o la diferencia está cuando añadimos católica romana, que entonces ya se está identificando con el Vaticano. Pero la iglesia de Cristo es católica. O sea, la iglesia de Cristo es católica porque la iglesia de Cristo es universal. Entonces a veces vemos que solamente se piensa que el cristiano católico es el cristiano católico romano. No, todo cristiano, toda iglesia verdadera es católica, es universal. Así que católica significa universal. Primera de Pedro es una de las 7 cartas católicas o universales. Las otras son Santiago, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y obviamente la otra, la segunda de Pedro. Se les llama así porque estas cartas no van dirigidas tampoco. Por ejemplo, cuando leemos Gálatas, Primera de Corintios, Efesios, van dirigidas específicamente a una congregación. Pero aunque se seguían pasando y leyendo en otras congregaciones, pero iban principalmente dirigidas a una congregación. ¿Ves? Estas, como vamos a ver, estas epístolas universales no van dirigidas específicamente a una sola congregación. ¿Ves? Entonces, vuelvo y les repito, es una de las 7 cartas católicas universales. Las otras son Santiago, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. El único escrito del Nuevo Testamento que es citado dentro del mismo canón en Segunda de Pedro 3:1. Ahora bien, esta epístola se trata de una preciosa muestra de la primitiva exhortación cristiana, testimonio de la fe, liturgia y doctrina de la iglesia más antigua, dirigido a cristianos sometidos a la persecución que tenían necesidad de ser estimulados y sostenidos en su camino de fe. Lo que le venía diciendo en tan importante, cuando los hermanos se sientan perseguidos, pasando situaciones difíciles, esta epístola trata con eso. El autor
El autor, el reminente se presenta como Pedro o Simón Pedro, versículo 1. Por esta causa de la preeminencia de Pedro en medio de la iglesia, aparecieron muchas cartas que pretendían ser escritas por él, pero realmente eran falsas. Sin embargo, no se pone en duda que la carta que hoy conocemos como Primera de Pedro fue escrita por el apóstol. Hay mucha evidencia externa acerca de esto. Por ejemplo, Eusebio, el primer historiador de la iglesia, da testimonio de esto. La carta se atribuyó completamente a Pedro por este grupo de padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no tienen que ver nada con padres católicos romanos, porque a veces cuando uno dice los padres de la iglesia, pero ¿qué haces tú citando? No, los padres de la iglesia se le llaman a esos primeros líderes que fueron los que siguieron después de los apóstoles. No, y algunos de ellos, como fue el caso de Policarpo, fue hasta discípulo de uno de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan. También tenemos a Clemente de Roma, que se cree que es el mismo Clemente que menciona Pablo en sus epístolas y que fue obispo de la iglesia o pastor de la iglesia de Roma a fines del primer siglo. Y tenemos una carta de Clemente de Roma, ¿no? Entonces, estos son los padres. Todavía hasta Agustín todavía se consideraban esos primeros líderes como padres de la iglesia. Está Ireneo de Lyons, están varios, ¿no? Justino Mártir para el segundo siglo, como mencioné, Policarpo. Entonces estos padres, este grupo de padres, la carta atribuyó completamente a Pedro por este grupo de los padres de la iglesia, cuyo testimonio aparecen en la atestación de tantas escrituras genuinas del Nuevo Testamento, a saber, Policarpo, que ya lo mencioné, que es para el 125 después de Cristo, Ireneo de Lyon, 140 al 203 después de Cristo, Tertuliano, para el 150 al 222, Clemente de Alejandría, 155 al 215, Orígenes y Eusebio. Es pues claro que la paternidad literaria de Pedro tiene apoyo fuerte y temprano, o sea, no es algo que se dio algo tardío, ¿no? También tenemos la evidencia interna de que fue Pedro quien escribió esto. La única duda que se ha mencionado es que siendo Pedro un pescador, hombre sin letra y del vulgo, como vemos en Hechos 4:13, ¿cómo pudo haber escrito una carta con un lenguaje griego tan refinado y clásico? Acuérdense, esto está escrito en griego. En griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma internacional de la época, como en día hoy es el inglés. Yo me puedo comunicar con un chino por medio del inglés. Yo me puedo comunicar con un hindú. Y en este país, aquí los que vivimos en Estados Unidos, que vemos personas de tantos diferentes países, o sea, ¿y qué es lo que cómo nos comunicamos? Pues por medio del inglés. En tiempos del Nuevo Testamento el idioma era el griego, era el idioma internacional. Entonces, para hacer algo universal que lo pudiera leer todo el mundo, se escribía en griego. Por eso entonces vemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso es que usted muchas veces escucha cuando un pastor o un predicador dice, bueno, esta palabra en el original griego significa. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué? ¿Por qué tiene que, si estoy leyendo en español, por qué tiene que salir en el original griego? Bueno, porque fue en el original griego que se escribió. ¿Ve? Entonces, algunos cuestionan cómo es posible que un hombre sin estudio del vulgo podía haber escrito una epístola así con el griego así tan perfecto. Dice aquí, en ese sentido debemos señalar que aunque Pedro era un hombre del vulgo, no significa que no conociera el lenguaje, sino que no tenía una educación o instrucción formal rabínica en las escrituras. La primera lengua de Pedro debía ser el arameo, pero el griego, acuérdense, ya para el tiempo del Nuevo Testamento no era el hebreo el que se hablaba mayoritariamente, sino el arameo. Y dice, el idioma universal, la primera lengua de Pedro debía ser el arameo, pero el griego era el idioma universal, lo que acabo de explicar, universalmente aceptado y hablado como segunda lengua en Palestina. Es interesante notar que judíos comunes como Pedro o Jacobo, o sea, Santiago, el medio hermano del Señor, podían leer y citaban la Septuaginta, la cual es la traducción griega del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacobo la cita en su discurso en Hechos 15, 14 al 18.
O sea, y es curioso, fíjense que ellos estaban citando, obviamente sabían griego porque citaban la versión griega del Antiguo Testamento, no la hebrea. Pero además de esto, la habilidad de Pedro para escribir puede ser explicada por la ayuda de Silvano o Silas, que le servía de amanuense o secretario que tomaba su dictado, como vemos en Primera de Pedro 5:12, lo cual era muy común en el antiguo imperio romano. Podemos ver el ejemplo de Tercio, que tomó el dictado de Pablo escribiendo Romanos, eso lo vemos en Romanos 16:22. Y muy frecuentemente algunos secretarios ayudaban a los autores con la sintaxis y la gramática. Es natural identificar que Silvano, el escriba de Pedro, es el Silvano de las cartas de Pablo. El Silvano en latín y el Silas en griego provienen del mismo nombre arameo. Probablemente es el Silas que acompañó a Pablo y que se menciona en Hechos 15 y 18. Así que Pedro, bajo la guía del Espíritu de Dios, dictó a Silvano la carta, mientras que este, que también era profeta, como vemos en Hechos 15:32, pudo haberle ayudado en la composición de la escritura del griego clásico. El escriba de Pedro, Silvano, como vemos en 5:12, pudo ser el responsable del estilo y el vocabulario. Probablemente utilizó sus destrezas editoriales para transmitir el mensaje, la personalidad y la autoridad apostólica del apóstol Pedro. El marco histórico. Es importante siempre, yo sé que esto a lo mejor para algunos puede ser un poquito medio latoso, pero es importante siempre uno tener el contexto de todo esto para entender. Porque a veces queremos, nosotros tenemos que ver el contexto en el que se escribe, cuál es la situación, por qué se escribe, para entonces traer eso a nuestro tiempo y ver cómo se aplica a nosotros. ¿Ves? ¿Cuál es el marco histórico, el contexto histórico en el que Pedro escribe esto? El apóstol Pedro escribe lo que podía llamarse una carta circular dirigido a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas 5 zonas incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor. La mayoría de los creyentes de esas iglesias eran gentiles, y esto es importante que lo tengamos en mente. No estamos hablando de iglesias mayoritariamente judías, sino compuestas por gentiles. Los cristianos de origen judío constituían una minoría. Pedro, como misionero enviado a ellos, como vemos en Gálatas 2:9, tenía un interés especial en los judíos, pero no limitaba sus saludos e instrucciones al grupo minoritario de esas iglesias, lo cual se ve por su declaración de que sus lectores en otro tiempo no habían sido el pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver aquí cuando estemos leyendo Primera de Pedro. Ellos no habían sido pueblo de Dios y que eran idólatras convertidos, lo cual obviamente está hablando de gentiles. El apóstol, que fue el primero en bautizar gentiles y defender su categoría de igualdad con los demás en la iglesia, sin duda consideraba a todos los cristianos, tanto de origen judío como gentil, como unidos en Cristo, y no hacía distinciones al dirigirse a ellos. La fecha, si creemos en qué fecha fue escrita, si creemos lo que dice la tradición de que Pedro fue crucificado en las afueras de Roma en los últimos años del gobierno de Nerón, entonces debemos de pensar que esta epístola tuvo que ser escrita antes del 68 después de Cristo, cuando Nerón tuvo que ser escrita antes del 68 después de Cristo, cuando Nerón se suicidó. Y dado que Pedro hace tanta referencia a las epístolas de Pablo, suponemos que Pedro redactó su epístola después que Pablo había escrito las suyas. Dice aquí, recordemos que para el año 61 al 63 después de Cristo, Pablo estuvo preso en Roma y escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son las epístolas que escribió desde la cárcel. Y luego escribe Timoteo y a Tito en sus últimos años. Por eso debemos pensar que por lo menos Pedro escribe después del 64 después de Cristo, antes del 68. El lugar de donde se escribió Primera de Pedro. Pedro dice en el capítulo 5, versículo 13 de esta epístola que escribe desde Babilonia.
Este nombre se puede aplicar a 3 lugares. Había un puesto militar del norte de Egipto llamado Babilonia. Estaba también la ciudad de Babilonia en Mesopotamia. No hay ninguna prueba de que Pedro hubiera trabajado en alguna vez en la Babilonia literal. Además, la tradición ubica en Roma el trabajo de los últimos años de Pedro y también su ejecución. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico Babilonia para evitar represalias políticas. Los comentadores concuerdan en general en que Pedro usa el término Babilonia como una velada referencia a Roma, porque no podían hablar abiertamente. Vea ya la persecución que había ya. Esta expresión de Pedro, Babilonia, tradicionalmente se interpreta como una alusión a Roma. Lo vemos en Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17, 5 y 18, 2. Así lo afirman escritos muy antiguos como Papías, Clemente, Alejandrino, Jerónimo y otros. De esta posibilidad hay más evidencia que nos permiten pensar que Pedro y su equipo estuvieran en Roma. Además de que, según la tradición, Pedro murió en esta ciudad. El carácter secreto con que Pedro transmite el saludo refleja no solamente lo peligroso del periodo, sino también su deseo de proteger la iglesia contra posibles daños. Amén. Los destinarios. Ya estamos acabando. Los destinarios. Pedro escribió esta carta a cristianos que habitaban en las provincias romanas de Asia Menor, hoy lo que se conoce como hoy el norte de Turquía, en las regiones al norte de la cordillera del Tauro. ¿Por qué él se expresa hacia ellos como los expatriados de la dispersión? El término expatriados de la dispersión parecería alusión a la diáspora judía. Sin embargo, creemos que es una expresión figurada para referirse a los extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, que no pertenecen a este mundo y están dispersos como minoría entre estas regiones paganas. Recordemos que Pedro está escribiendo el lenguaje código para no revelar a sus destinarios, evitando que la iglesia sea objeto de daño por los perseguidores. Eran personas que probablemente se habían convertido con Pablo, de las cuales algunas eran judías y otras gentiles. O sea, nosotros en verdad pues somos peregrinos y extranjeros y estamos como esparcidos, porque esta no es nuestra verdadera patria, no, el mundo no lo es, aunque muchas veces actuamos como si lo fuera. Finalmente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta carta? El propósito de Primera de Pedro se centra alrededor del problema del sufrimiento, lo que yo dije. Por eso es que decidimos estudiar esta epístola, porque el tema es el sufrimiento, algo que es una realidad, tanto en cristianos como no cristianos. Pero cómo nosotros como cristianos debemos de actuar en medio de cuál debe de ser nuestra actitud en medio del sufrimiento. En medio de las pruebas y el sufrimiento muchas veces se va a revelar cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Se prueba el oro por el fuego, como vamos a ver aquí cuando estemos estudiando Primera de Pedro. O sea, así que el propósito de Primera de Pedro se centra alrededor del problema del sufrimiento. Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles, como vamos a ver en 1 Pedro 5:12. Escribe a cristianos enfrentando persecuciones, como vamos a ver en el capítulo 1, 6, 2, 12, 19 al 21, 3, del 9 al 13 y otros más. Entonces, el propósito de esta carta era enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de manera que agrada a Dios. Y es lo que vamos a ver. O sea, en medio de las pruebas, en medio de las hostilidades, nosotros tenemos que agradar a Dios. Si estamos en medio de una situación y nosotros debemos de orar a Dios para salir de ella o para ser librados de ella. Y si Dios nos muestra una manera de salir de ella, debemos de aprovecharla. Pero a la misma vez no debemos de tratar de salir de esa situación de una manera pecaminosa. ¿Ve? Son dos cosas diferentes.
No tenemos que salir corriendo a meternos en una situación, pero tampoco tenemos que procurar salir de ella por medios pecaminosos. Tenemos que buscar glorificar a Dios y agradar a Dios en medio de la prueba y la situación y en medio del sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver. Mire, a mí, yo mismo, yo lo he mencionado ya en un par de ocasiones, yo mismo he ido a ministrarle a personas que están pasando una situación difícil de salud. En este caso me atrevo a mencionar el hermano que ya partió con el Señor, el hermano Arturo Pérez, en medio del cáncer que estaba pasando. Lo llamo para hablar, para darle ánimo, y resulta que la manera en que ese hermano me habló, el que terminó ministrado fui yo. O sea, quiere decir, el Señor no lo libró del cáncer, oramos, el Señor no lo libró del cáncer. Entonces alguien podrá decir, entonces Dios no fue glorificado. Sí, Dios fue glorificado por medio de la actitud de ese hermano en medio de esa prueba. Yo fui uno de los que fui ministrado por medio de su actitud. Y Dios se puede glorificar haciendo un milagro, librando a la persona de la enfermedad milagrosamente. Sí creemos que Dios es soberano para hacer milagros como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Así que eso decir que uno no cree en milagros, no es. La conversión es un milagro. De estar muerto espiritualmente a tener vida espiritualmente es un milagro, porque es contra naturaleza, en este caso contra la naturaleza humana. Un milagro es cuando Dios rompe las mismas reglas, por decirlo de una manera, que Él ha establecido. O sea, si yo estoy apurado para encontrar un parqueo, porque a veces se confunde lo que es un milagro y lo que es la providencia de Dios. Si yo estoy apurado para encontrar un parqueo, y estoy en una necesidad, y resulta que cuando llego en ese momento, en ese preciso momento, salió un carro y me dejó el espacio para yo entrar, eso no fue un milagro. Eso fue todo coordinado dentro de la providencia de Dios. Ahora, si yo vengo así y de repente ese carro se eleva en el aire y yo entro, eso fue un milagro, porque Dios rompió la regla de la gravedad y yo entré. Lo mismo, una persona con una enfermedad, por decir, como un cáncer terminal, si Dios, por medio de la medicina y los médicos, aun cuando no le daban esperanza, esa persona es sanada, eso no es un milagro. Igual Dios se glorifica porque tenemos que dar las gracias a Dios que en su providencia utilizó esos médicos y esa medicina. Pero no fue un milagro porque Dios no rompió nada. O sea, no se fue algo en contra de la naturaleza. Dios dirigió eso. Y hay que darle la gloria a Dios igual. Ahora, si esa persona, antes de operarla, de repente van y la inspeccionan y el cáncer ha desaparecido, punto, sin operación, sin medicina, sin nada, eso fue un milagro. Y hay que darle la gloria a Dios. Como si en el caso de Arturo Pérez, esa persona ni aún por la medicina ni por los doctores puede ser sana, y Dios en su soberanía permite que esta persona muera de ese cáncer. Igual Dios es glorificado por medio de la actitud de esa persona enfrentando esa aflicción. Me pasó con el hermano Arturo Pérez, me pasó con otro hermano, el hermano Ark, que a lo mejor después está viendo este video, que en una ocasión lo fui a visitar a su casa, también para darle ánimo, y el ánimo que ese hermano tenía, nuevamente el que salió ministrado fui yo. Así que, y eso es lo que nos enseña Primera de Pedro, cómo glorificar a Dios en medio de estas situaciones, y cómo nosotros poderle ministrar a la persona. Y esto no es cuestión solamente de pastores o de maestros, esto es cuestión que cada creyente debe de tener la capacidad de poderle ministrar a otros creyentes cuando están en ciertas situaciones, pero hacerlo bíblicamente, no como leía yo en un libro unos años atrás, donde una hermana pierde a su hija, muere su hija, y esta otra hermana, para darle consuelo, le dice, bueno, hermana, eso fue el diablo quien mató a tu hija. Dios no quería, eso fue el diablo, pero vamos a orar para que Dios te dé fortaleza. Pero ¿qué disparate es ese? ¿Cómo que el diablo la mató? Entonces, ¿a qué Dios le servimos? Si el diablo puede matar a quien él le dé la gana por encima de lo que Dios desea, y Dios que tiene las manos atadas. No.
Si murió, murió dentro de la providencia de Dios. El por qué no lo sabemos y no lo podemos explicar. Lo que tenemos que buscar consuelo para esa persona. Dios siempre está en control de la situación, aunque usted y yo no lo podamos ver. Y siempre tiene un propósito, aunque usted y yo no lo entendamos en el momento. Y eso es lo que vamos a ver en Primera de Pedro aquí. Así que va dirigida a personas que están sufriendo. Como dije, el propósito de esta carta era enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios, sin perder las esperanzas, sin amarguras. Porque una cosa es decir, bueno, yo sé que, bueno, pues si esto me está pasando es porque Dios así lo decidió, y entonces coger una actitud de amargura, de resignación. Eso no es lo que está hablando, eso no es lo que nos enseña Primera de Pedro. Simplemente, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Si Dios lo decidió así, pues ¿qué puedo hacer? Y resignarse y hasta tener unos cierto molestia o cierto rincón hacia Dios, cierta amargura hacia Dios. Y eso pasa en muchos casos dentro de los cristianos. Y entonces, ¿cómo bregar con estas situaciones sin perder la esperanza, sin amargura, confiando en el Señor, esperando la segunda venida del Señor? Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún en ese ambiente hostil. El motivo de la epístola